No existen las leyes de la naturaleza. ¿Qué son? No puedo ir contra la ciencia. Si la ciencia lo dice, está bien. ¿Qué mente puede aceptar esto? Mataron al camello y Dios también destruyó a ese pueblo. ¿Hay alguna diferencia entre que un pájaro salga del huevo y que un camello salga del agua? ¿Estás diciendo que estos seres visibles son una prueba de la existencia de Dios? Su mente está tan reprimida que, ¿por qué aceptarían una idea tan irracional? ¿Por qué le adoras? Rey, nosotros tenemos una tela que nadie más en el mundo posee. Solo los inteligentes la ven, los tontos no. Ese niño dijo, el rey está desnudo. Dije, la ciencia no dice evolución en objetos o existencia. No existe ciencia que afirme que la revelación no es científica. ¿Hay algo más absurdo y extraño que esto? Después de su permiso, uno entiende esto. Las causas no tienen ningún efecto. No tienen ningún efecto en el punto de la invención. Pero en esta época existe la enfermedad de atribuir toda la hermosa obra del universo a algo simplemente poniéndole un nombre. ¿Son estos nombres un error? Por ejemplo, en lo que usted acaba de explicar, cuando pregunto sobre el habla, el interlocutor dice, mi cerebro habla o la conciencia habla. Sin duda, existe tal enfermedad. Existe la enfermedad de atribuir una acción a una causa o de cargar la acción a algo simplemente poniéndole un nombre. Por supuesto, esto es un engaño, un autoengaño. Por ejemplo, mire, ahora tengo en la mano un vaso de té y un vaso de agua. ¿Ambos son de vidrio? Ambos son de vidrio. Entonces, ¿por qué la forma de este es así? Si se fija, este es diferente. La medida de este es diferente. La medida de este es diferente. Este ha sido hecho abombado, por ejemplo, con sabiduría. Este es diferente, este es diferente. Pero ambos de vidrio, el elemento de ambos es el mismo. ¿Por qué digo que la forma de este es así? El amigo materialista me responde así, porque este es un vaso de té. Pero le digo, es la misma materia, es diferente. Este se ve diferente. Me responde así, porque este es un vaso de agua. ¿Es esta la respuesta correcta? Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque la razón de que este sea así no es que sea un vaso de té. Y la razón de que este sea así no es que sea un vaso de agua. Se quiso hacer así. En este se manifestó la voluntad. Ambos son del mismo material, pero sus formas son diferentes. ¿Por qué? Porque se quiso que este fuera así y este también se quiso que fuera así. Pero tiene un propósito. Esto fue pensado. Este se va a usar para el té. Entonces, ¿cómo debe ser esto? No es necesario que sea tan grande como un vaso de agua. No será tan grande como una jarra. No debe ser tan ancho como una olla y debe ser de un tamaño que los dedos puedan sujetar. Que tenga el centro abombado para que sea más fácil de sostener y que sea un poco más delgado, porque va a tocar los labios, va a ir y venir, etc. Esto fue diseñado y determinado con voluntad, sabiduría y arte. Así surgió esta obra. Después de que surgió esta obra, ahora le doy un nombre. Dije, que esto se llame vaso de té. A este también le puse un nombre. Que este se llame vaso de agua. Ahora, si vuelvo a preguntar la razón de la existencia de esto, y se menciona el nombre que se le dio como resultado de su existencia como la razón de su existencia, eso sería incorrecto. Ese nombre, es decir, el nombre de vaso de té, no es la razón de su existencia, sino el título que se le da como resultado de su existencia. La razón de su existencia no es el nombre que se le da, ese es el título que se le otorga después de que surge con conocimiento, sabiduría, voluntad y poder. Entonces, ¿cuál es la razón de su existencia? La razón de su existencia es que debe ser algo que posea sabiduría, orden, medida, voluntad, poder y vida. Porque estas cualidades se manifiestan en este objeto. Los nombres y títulos que se le otorgan no son su causa, solo pueden ser sus títulos como resultado de su existencia. Esto es una confusión, es un error, es un engaño. Por ejemplo, este árbol es un manzano y este árbol es un peral. Entonces, ¿por qué digo que son diferentes entre sí? Al final sus elementos son los mismos. Es decir, están compuestos de la misma tierra, aire y agua. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque este es un manzano. Y responde, porque este también es un peral. De nuevo fue una respuesta incorrecta. La disposición diferente de los mismos elementos, su formación en diferentes formas, el hecho de que adquieran características y propiedades distintas. No se debe al nombre que yo le he puesto. Esto es así porque se quiso hacer de esta manera. Luego yo le puse un nombre, dije que este sea un manzano y este también se hizo así porque se quiso que fuera así. Luego le puse un nombre, dije que ese sea una pera. Entramos en nuestra calle
Entramos en la calle donde vivimos en el mismo edificio. Allí vemos muchos edificios diferentes, ¿verdad? Al final hay pocos edificios que sean iguales. Supongamos que caminamos por una calle donde todos los edificios tienen 5 pisos. Ninguno se parece al otro. Estos edificios son diferentes. Sus disposiciones son diferentes. Sus formas son diferentes. Sus diseños son diferentes. ¿Y por qué existe esta diferencia? Por ejemplo, este es el edificio A, este es el edificio B, este es el edificio C, este es el edificio D. Ahora pregunto, ¿por qué el edificio A es diferente del edificio B? Miren, la respuesta es la siguiente. Porque este es el edificio A, entonces ¿por qué el B es diferente del C? Este es el edificio B. ¿Por qué el C es diferente del B? Este es el edificio C. ¿Es esta la respuesta correcta? Es una respuesta incorrecta. ¿Por qué es una respuesta incorrecta? Porque la razón de que este sea diferente de aquel es que su maestro y arquitecto quiso hacerlo diferente. Aquí hay ingeniería diferente, arquitectura diferente. Aquí ingeniería diferente, arquitectura diferente. Aquí hay una ingeniería, una arquitectura, una maestría y un arte diferentes. El material es todo el mismo. De los mismos materiales surgieron obras diferentes. La razón por la que surgen obras diferentes de los mismos materiales no son los nombres y títulos que se les dan, sino los títulos que se les otorgan como resultado de esa existencia. La razón de que sean diferentes proviene del deseo, de la voluntad. ¿Fueron así porque se quiso que fueran así? Bien, usted mencionó el manzano y el peral en la naturaleza. ¿Dónde están las leyes de la naturaleza? No existe tal cosa como las leyes de la naturaleza. ¿Qué son las leyes de la naturaleza? En el universo lo que siempre vemos es esto. Actividades constantes y ordenadas. La manifestación y el dominio de una fuerza y poder ordenados y disciplinados en el universo. Siempre observamos en el universo la intervención de una fuerza y un poder. Pero esa fuerza y ese poder actúan de manera ordenada, no de forma aleatoria o casual. El hecho de que esa fuerza y ese poder actúen en el universo según un orden y una medida se ha denominado ley. Es decir, algo que se deja caer siempre es atraído al suelo con la misma aceleración. Como esto es ordenado, se le ha dado el nombre de ley. Se ha dicho que sea la ley de la gravedad. A esta manifestación constante y ordenada de fuerza y poder en el universo. Las cosas llamadas leyes no son más que la manifestación ordenada de la fuerza y el poder. Entonces, ¿qué tipo de fuerza y poder es este? Es una fuerza y un poder que actúan sin conciencia, sin sabiduría, sin arte, sin resultado y sin propósito. Para nada es así. Actúa en el universo de una manera tan ordenada, tan armoniosa, tan sabia, tan artística, que reúne las partículas dentro de un huevo. De ahí saca un pavo real. Aquí no hay casualidad. Ahora ha surgido un arte que deja asombrados a las personas. En el vientre materno reúne y agrupa los elementos de la tierra y de manera tan ordenada, armoniosa, medida, sabia, artística y conforme surge un ser humano. Ahora ha surgido algo que antes no existía. A los efectos de una fuerza y poder consciente que domina el universo, y debido a su manifestación constante y abarcadora, las personas le han dado el nombre de leyes. Ustedes saben que el profeta Salih, la paz sea con él, tuvo un milagro. En la época del profeta Salih, la paz sea con él, los politeístas dijeron: si nos señalas una roca y de esa roca sale una camella, creeremos en ti. De lo contrario, no creeremos. El profeta Salih, la paz sea con él, recurrió a Alá. Alá aceptó su súplica, pero como ellos pusieron una condición, Alá también les puso una condición. Les dijo: no tocarán a la camella. Sí, su petición será aceptada, pero no tocarán a la camella. Además, ellos tenían un pozo. Satisfacían necesidades de agua. El agua del pozo un día para la camella y un día para el pueblo. La roca se parte y la camella sale de dentro de la roca. ¿Qué debería hacer una persona que presencia este milagro? Por supuesto, debería creer, si no tiene enfermedad ni mal en su corazón. Esto es similar a lo siguiente: si orientamos un espejo hacia el sol, ¿se ve el sol en el espejo? Se ve. Pero hay algo en el espejo que llamamos el secreto. La parte trasera está recubierta. Debido a ese recubrimiento muestra el sol, pero si ese recubrimiento se ha dañado, no lo muestra. De manera similar, si el corazón está dañado, no puede recibir ni mostrar las luces de la fe y la unicidad, por así decirlo. Es decir, si hay una enfermedad en el corazón, si su recubrimiento está dañado, entonces la fe no se manifiesta en él. Al final mataron al camello y Allah destruyó a ese pueblo. ¿Cuál es el milagro aquí? ¿No es que el camello salió de la roca? ¿Por qué es un milagro que el camello salga de la roca? Porque de una roca no sale un camello. En la costumbre de Allah, es decir, en la ley natural del universo, no hay nada similar a esto. Entonces, ¿de dónde sale un camello? Sale de otro camello. Eso es lo normal. ¿Cómo es la costumbre, la ley en el universo? Así es, de un camello sale otro camello.
¿Y si un camello hubiera salido del agua? Si en vez de salir de la roca hubiera salido del agua, ¿también sería un milagro? Lo sería, porque tampoco hay nada similar a eso. Y si ahora, cada año, en la primera semana de agosto, de rocas amarillas de 1 metro cúbico salieran camellas, y esto fuera algo habitual, si se convirtiera en una costumbre, si cada año en la primera semana de agosto, de rocas amarillas de 1 metro cúbico salieran camellas, ¿en qué se convertiría para nosotros eso que antes era un milagro? ¿Se volvería una costumbre ordinaria? Esto sería una ley. ¿Qué tipo de ley? Cada año en la primera semana de agosto de rocas amarillas de 1 metro cúbico salen camellas. ¿Qué diríamos cuando llegara el inicio de agosto? Ha llegado el momento en que salen las camellas. Esto ya es algo normal, es algo que ocurre siempre, es algo ordinario porque ya sucede, pero no hemos visto salir un camello de una roca, ¿verdad? Escuchamos sobre ese milagro, pero no lo vimos. Que un camello salga del agua, eso lo llamamos milagro. No hay diferencia. Si hubiera salido del agua en vez de la roca, igual sido un milagro. ¿Hay alguna diferencia entre que un pájaro salga del huevo y que un camello salga del agua? En realidad no hay diferencia. Que un pájaro salga del huevo es, en realidad, un milagro, un camello salga de una roca. Algo que deja a toda la humanidad impotente. Pero, ¿por qué se ha vuelto algo ordinario para nosotros? ¿Por qué esto se ha convertido en un hecho, un suceso tan insignificante para nosotros? Cuando ocurre de manera constante y continua, la gente empieza a dejar de ver lo extraordinario que hay en ello. Empieza a considerarlo común y ordinario. A esto lo hemos llamado ulfet. Ulfet es decir, la costumbre. El hecho de verlo siempre le impide notar el milagro que hay allí. Por eso, el noble Corán, con sus declaraciones tajantes y sus versículos, rasga y elimina el velo de la costumbre de los ojos de las personas. Hace notar la voluntad, el poder, el conocimiento, los nombres y atributos de Allah en el funcionamiento, la creación y la actividad del universo, que ellos consideran como algo ordinario y común. Como podemos mirar de esta manera, a esto lo hemos llamado mirar con el significado de la letra, mana y harfi. Así, el universo se convierte para nosotros, de principio a fin, en un libro de conocimiento de Allah, Marifetullah. Veo a Él en todas partes. No hay ningún lugar donde no lo vea. Veo sus nombres y atributos en todas partes. Todo se convierte en su obra y arte. Después de esto ya no queda posibilidad de negligencia. Caer en la negligencia significa olvidar a Allah, permanecer alejado de Él. Al contrario, todo se convierte en pruebas que me enseñan sobre Él, que me lo recuerdan, que me lo muestran. Cuando empiezo a ver el universo de esta manera, ¿cómo podrían la materia, la existencia, las cosas ser utilizadas como prueba en su contra? Esto se parece a lo siguiente, miren. Entramos en una biblioteca de manuscritos. Allí hay cientos de obras escritas con la misma pluma por el mismo escriba. ¿No es cada uno de esos libros un testigo que muestra el conocimiento de su autor? Es un testigo. Si esos libros pertenecen a diferentes y variadas ciencias, ¿no indica eso la diversidad de su conocimiento? Sí, lo indica. Si es física, química, matemáticas, teología, jurisprudencia, hadiz, historia, geografía o economía, siempre decimos qué erudito era este escriba. Por ejemplo, él mismo dominaba todas estas ciencias. Ahora, si cada uno de esos libros es una prueba de su existencia, ¿cómo pueden presentarse como prueba de que él no existe o cómo se puede hacer tal afirmación? ¿Puede haber una afirmación más absurda y extraña que esta en el universo? Mientras el libro señala a su escriba, ¿cómo puede el libro ser presentado como prueba de que el escriba no existe? Mientras el libro muestra el conocimiento del escriba, ¿cómo puede el libro ser presentado como prueba de que el escriba no tiene conocimiento? Siendo prueba de su sabiduría y arte, ¿cómo puede ser presentado como prueba de que esas cualidades no existen en esos nombres? ¿Qué mente puede aceptar esto? En una ocasión, unos amigos míos, mientras venían de los Balcanes a Turquía, recogieron a un joven alemán que hacía autostop en el camino. Un joven alemán. Están leyendo el Tratado sobre la Naturaleza. También se lo dieron a él en inglés. Y su reacción fue la siguiente. Después de leer un poco, dijo, ¿qué quieren decir? Ahora están diciendo que estas montañas, piedras, plantas, animales, estos seres visibles, son prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo pueden decir algo así? Dijo, estas personas están tan desconectadas del universo, de las cosas, de la existencia, su mente está tan reprimida, han sido alejadas tanto del razonamiento. Es exactamente como si hubiéramos entrado juntos a una biblioteca. Decimos que aquí cada libro es testigo y prueba de su autor. Es el resultado, la obra de su conocimiento. Él nos dice así, ¿cómo pueden decir algo así? ¿Cómo pueden estos libros ser pruebas de la existencia del autor? No puedo comprender esto en absoluto.
Así como es extraño no aceptar al autor mientras recorremos el gran libro del universo, mientras paseamos por el libro del universo, mientras caminamos por el palacio del universo, ¿cómo es posible no aceptar a su creador cuando los seres son pruebas encarnadas de su poder, conocimiento, voluntad y de sus sublimes nombres y atributos, y no poder comprenderlo? ¿Cómo puede ser esto un pensamiento razonable? No hay ningún aspecto razonable en esto. Entonces, ¿por qué las personas aceptan una idea tan irracional? La aceptan si están condicionadas. Si la humanidad es condicionada, puede llegar a aceptar cosas que de otro modo serían imposibles. En el Corán sabemos que en las interacciones de los profetas con las comunidades anteriores se destacan las diferencias entre ellos. Los profetas les dicen, ¿por qué adoran a estos ídolos? Ustedes mismos los hacen, ustedes mismos los adoran. Ellos responden, así encontramos a nuestros antepasados, es decir, no razonan. Esa creencia y fe errónea, transmitida de generación en generación, se arraiga en las sociedades y las mentes, las ideas, ya no pueden razonar al respecto. Recuerden lo que hizo el profeta Abraham, Ibrahim alayhiselam, para romper esto. El Corán también lo menciona nuevamente. Un día de fiesta, cuando todos se alejaron y se fueron, él fue al lugar donde estaban los ídolos y los rompió a todos con un hacha. Luego colgó el hacha en el cuello del ídolo más grande que había allí. Después, cuando ellos regresaron, comenzaron a lamentarse y a gritar, ¿quién rompió nuestros ídolos? ¿Quién les hizo daño? Capturaron a Ibrahim, la paz sea con él, porque sabían que él no había ido con ellos. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Dijeron. Él señaló al ídolo más grande y dijo, ¿él lo hizo? Ellos dijeron, pero él no puede hacerlo. Entonces, ¿por qué crees en algo de lo que estás convencido que no puede hacer nada? ¿Por qué le adoras? En su mundo se abrió una puerta, se descorrió un velo, justo como esto. Si las personas son condicionadas, tienden a aceptar sin pensar. Hay una historia muy famosa. La historia del rey desnudo ya la conocen. La esencia de la historia es esta. En una ciudad donde la gente es muy aficionada a la ropa y los vestidos, hay un rey. Ahora bien, en lo que los reyes, líderes o dirigentes sean aficionados, los súbditos, el pueblo, también lo serán. Por lo tanto, en esa ciudad la ropa, los vestidos y los atuendos son el tema principal y todos están muy apegados a ello. Los estafadores y embaucadores de otra ciudad saben esto y envían una noticia a esa ciudad. Dicen que hay sastres muy talentosos y hábiles, cosen vestidos y atuendos tan hermosos que no tienen igual. Nadie más los tiene ni se pueden encontrar en ningún otro lugar. Esto se convierte en el tema de conversación en esa ciudad. Se difunde por todas partes de boca en boca. Todos hablan de esto. ¿Qué clase de sastres, qué clase de maestros hay que hasta llega a oídos del rey? El rey también siente curiosidad porque le interesa mucho este tema. Luego ellos llegan a esa ciudad. Inmediatamente los llevan ante el rey. El rey conversa con ellos y ellos le cuentan sobre sus habilidades, talentos y maestría. El rey los escucha con asombro. Luego dicen, Rey mío, tenemos una tela que nadie más en el mundo posee. Te he hecho un traje con esa tela. El rey se emociona. ¿Qué clase de traje es este? ¿Qué clase de tela? Dicen, Rey mío, solo los inteligentes pueden verla, los tontos no la ven. Tenemos una tela así. La emoción y la curiosidad del rey aumentan aún más. Vaya, vaya, ¿qué clase de tela es esta ahora? Solo los inteligentes la ven, los tontos no la ven. A ver, traigan esa tela, dice. Ellos se van y regresan. Llevan el rollo de tela, pero no hay nada. Fingen que la están cargando. Trajeron la tela y ahora la están desplegando así. Mire, mi rey, aquí está. Qué hermosa, qué maravillosa, sin igual. El rey mira, pero no ve nada. No hay nada allí. No hay nada en medio. Ay, si fuera inteligente la vería, pero como soy tonto no puedo verla. Pero ahora, si digo que no veo nada, dirán que este rey es tonto. Perderemos todo nuestro prestigio. Así que el rey junto con ellos dice, qué tela tan hermosa. Ahora ha descrito algo que no existe. Como ya estaba condicionado, esta noticia se difunde por la ciudad de antemano. Dicen que el rey mandó a hacer un traje que solo los inteligentes pueden verlo, los tontos no. Todos sienten curiosidad, la curiosidad de todos se disipa, es el único tema. Este es el asunto, todos hablan de esto. Llegará el día en que el rey saldrá ante el pueblo con ese traje. Mientras tanto, durante meses le hacen pruebas al rey con una tela que no existe, le cosen el traje y reciben muchas propinas y pagos. Luego entregan el traje. Los estafadores abandonan la ciudad. El rey se pone el traje inexistente y sale ante el pueblo. Cuando sale, la reacción de la primera persona que lo ve es la siguiente. La primera persona que lo ve dice, el rey está desnudo. En realidad no vio nada, pero enseguida piensa, no, yo no lo veo. Eso significa que soy tonto. Si fuera inteligente lo vería, pero si ahora digo que no veo nada, todos dirán que soy tonto. Vamos a perder nuestra reputación.
Por lo tanto, antes de que nadie dijera nada, él se adelantó y dijo: «Ah, qué bonito traje, qué bonito». El segundo, el que lo vio después, pensó: «Él lo vio, pero yo no lo veo». Él también miró. «El rey está desnudo, pero el hombre dijo que lo vio, dijo que era muy bonito. Si ahora digo que no lo veo, se va a notar que soy tonto». Él también dijo junto con los demás: «Qué bonito». El tercero pensó: «Estos dos lo ven, pero yo no. El problema debe ser mío». Él también se unió a ellos. Dijo: «Qué bonito». El quinto le dijo a los otros cuatro: «Cuatro lo ven, pero yo no lo veo». El décimo ve que 9 lo ven, pero él no lo ve. Entonces el problema debe ser mío. Él también dijo junto con ellos: «Qué bonito es». En toda la plaza se empezó a elogiar la ropa que no existía. Se empezaron a contar entre sí las bellezas de la ropa inexistente. ¿Tú viste esta parte? ¿Tú viste esta parte? ¿Viste el detalle de allí? ¿Viste la maestría aquí? Algo que no existe está siendo admirado en este momento. ¿Por qué se hace esto? Porque fueron condicionados. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta un niño. Ese niño dijo: «Ah, el rey está desnudo». Animado por él, el hombre de al lado dijo en voz baja: «De verdad está desnudo, yo tampoco veo nada». ¿Es porque el niño no fue condicionado? Sí, la mente del niño es libre, no ha sido sometido a presión, no ha sido formateado de antemano, por así decirlo. Él está a salvo, ahí el niño es eso. Ser niño ahí significa que no ha estado expuesto al condicionamiento, no ha sido formateado, analiza el asunto con una mente clara, lo ve, lo observa y lo expresa así. El segundo que lo vio también dijo en voz baja: «Yo tampoco lo veo». El tercero dijo: «Yo tampoco lo veo». El quinto en voz baja dijo: «Yo tampoco lo veo». De repente un murmullo se elevó en la plaza: «El rey está desnudo». El rey se miró a sí mismo y desnudo salió corriendo hacia adentro. ¿Cuál es la razón de que algo que no existe sea aprobado de esta manera? Es el condicionamiento de las personas. Es igual que las antiguas comunidades que adoraban a los ídolos que ellos mismos habían hecho. ¿Por qué hacen esto? Porque así vimos a nuestros antepasados. Nuestros mayores nos lo dijeron así, ya no razonan. El ateísmo, el evolucionismo, la irreligión y todas las demás ideas, ideologías y pensamientos están construidos sobre el condicionamiento de las personas. En cuanto se dice «la ciencia lo dice así», se somete al ser humano. De este modo, como se percibe que oponerse a ello es como oponerse a la ciencia y se le posiciona en ese lugar, la gente teme a esto. Yo no puedo oponerme a la ciencia. Si la ciencia lo dice así, entonces lo acepta sin más. Sin embargo, si la ciencia no dice eso, el punto que debemos tratar de explicar a las personas, el punto en el que debemos llamar su atención, debe ser este. Así, si la ciencia no dice eso, tendríamos una oportunidad para liberarlos de esa dominación. Porque la ciencia no dice tal cosa. La ciencia no afirma la evolución. La ciencia no afirma la inexistencia. La ciencia en las cosas, en los seres, en cualquier cosa. Cuando la estudia, me habla de la ciencia de los materiales que contiene. Dice que esto es resultado de una voluntad. Dice que esto es resultado de un poder. Dice que esto tiene sabiduría. Me dice que esto es el resultado de una industria, de una tecnología, de una actividad. La ciencia no me dice que esto se formó por sí solo. Esto puede ser la interpretación de una persona. La ciencia no dice que eso evolucionó. Eso puede ser la interpretación de una persona según su propio criterio. Puede ser. ¿Puede decirlo? Puede decirlo. Eso le concierne a él. Pero si dice que la ciencia lo afirma así, estaría mintiendo. Porque la ciencia no dice que haya evolución en los objetos o en la existencia. Esto puede ser la interpretación de las personas, esto puede ser una ideología, y de hecho la evolución no es más que una ideología, no es ciencia en absoluto. Pero como esa idea y pensamiento se ha inculcado a la gente como si fuera ciencia mediante la imposición, esto se viene haciendo desde hace casi 2 siglos. Esta idea y pensamiento comenzaron justo antes de la Revolución Francesa y luego se fueron fortaleciendo cada vez más. Como resultado de la Revolución Francesa, con los materialistas tomando el control del gobierno, apoderándose del gobierno francés, con la proclamación de la laicidad y en esa época en la que el Estado fue reformateado y reestructurado, ellos también se apoderaron del mundo científico y lo reformatearon. Introdujeron principios y reglas, supuestos previos que no existían hasta ese momento. Todo lo que provenía de la religión, de las religiones y de la espiritualidad fue rechazado y considerado no científico. No fue la ciencia la que dijo esto. La revelación no es científica. Una de sus reglas y principios es que la revelación no es científica. Entonces, ¿qué ciencia nos dice que la revelación no es científica? No existe tal ciencia.
No hay ninguna ciencia que diga que la revelación no es científica, pero puede haber personas que lo digan. Marx pudo haberlo dicho, Engels pudo haberlo dicho, Freud pudo haberlo dicho, otro, Diderot pudo haberlo dicho, otra persona pudo haberlo dicho. Pero la ciencia no dice algo así. El engaño aquí es que presentan las palabras de esas personas como si fueran ciencia. Transmiten la opinión, el pensamiento, la idea, la falta de fe, la incredulidad de esa persona como si fuera ciencia. Nosotros objetamos a este punto. Si dicen algo así, nuestra respuesta es la siguiente: estás mintiendo porque la ciencia no dice algo así. ¿Qué me dice la ciencia? La ciencia me habla de cosas que no le pertenecen a la materia, al ser, al espejo de la materia. Cuando examino este vaso con una mirada científica, la ciencia me hablará de la medida, el orden, la sabiduría, el arte y el material que hay aquí. No me dirá que esto se formó por sí solo. Es decir, la sabiduría en esto, la medida en esto, el arte en esto, la predestinación en esto, la ciencia de los materiales en esto, no pertenece a la materia de esto. La ciencia me habla de la existencia de algo que no está en la materia. Por ejemplo, piensen así: tenemos un libro en la mano, un libro que pertenece a un tipo de conocimiento, pero nosotros no conocemos ese conocimiento. ¿Ese libro significa algo para nosotros? Por ejemplo, ¿qué significa para una persona que no sabe nada de matemáticas tener en sus manos un libro de matemáticas avanzadas? No significa nada. Y si esa persona sabe matemáticas, ¿qué significa ese libro para él? Diría, aquí hay información muy valiosa. Si te fijas, ¿cómo entiende esta persona la existencia de información valiosa en ese libro? Lo entiende gracias al conocimiento que posee. Cuando miro el universo a través de los ojos de la ciencia, ¿qué veo con las ciencias? Veo la existencia de un conocimiento infinito en la materia, así como veo y comprendo ese conocimiento en ese libro. ¿Cómo puede usarse en contra del poseedor de ese conocimiento el hecho de que las ciencias me expliquen la existencia de un conocimiento infinito en el universo, la existencia de un saber y sus reflejos en el espejo de la materia? ¿Cómo puede la ciencia hablarme del azar? ¿Cómo puede la ciencia hablarme de la evolución? ¿La ciencia no habla de la evolución? La ciencia, ya sea en el presente o en cualquier ser o cosa de hace millones de años, me explica los atributos y nombres que están sobre ellos y que no les pertenecen. Explica la medida, explica el orden, explica el arte, explica la sabiduría, explica la previsión, explica la educación, explica la descripción, explica la determinación. En particular, es decir, en el siguiente nivel, explica los nombres y atributos que se manifiestan allí. Así como cualquier ser actual es testigo de la existencia de Dios, cualquier ser de hace millones de años, sin importar su nombre, también es testigo de él, porque lo que se manifiesta en este también se manifiesta en aquel. Esto se parece a lo siguiente: miren, ahora salimos afuera durante el día, por ejemplo, vimos el color del sol en una flor, porque las flores son como espejos para nosotros que reflejan el color del sol. Por ejemplo, vi el color rojo en esta flor. Un poco más adelante vi otra flor también de color rojo. ¿Qué significa esto? Esto también significa que es un espejo del sol, y el sol que se ve en esa también ¿a quién pertenece? También pertenece al sol. El color que se ve en ella también pertenece al sol. Caminé un poco más y vi otra flor. El color en esa también pertenece al sol. Fui al otro extremo del mundo. Allí también vi otro color. ¿A quién pertenece de nuevo? Nuevamente pertenece al sol. Por ejemplo, en la persona de este siglo o en una flor, en un insecto, en un animal, vi sus nombres. Cualquier ser surge después de la manifestación de esos nombres y atributos. Viajé millones de años atrás. Allí también veo ahora a otra criatura, de otra forma. Veo nuevamente aquello que es manifestación de los mismos nombres y atributos. De aquí se entiende lo siguiente: quien sea el autor, el inventor, el hacedor de cualquier ser en el tiempo presente, también los seres y criaturas que vemos, si retrocedemos millones o miles de millones de años, solo pueden pertenecer al mismo hacedor, al mismo inventor, al mismo creador, porque sobre ellos también se manifiestan los mismos nombres y atributos.